Bueno, aquí en la segunda parte de nuestro estudio de la física nuclear continuaremos con el tema de la desintegración atómica, que es realizada por la naturaleza a fin de lograr estabilidad en sus átomos. Aquí tenemos varios científicos, nombres de personas que dedicaron su vida a investigar este tema, haciendo experimentos y logrando relaciones. Por ejemplo, Roentgen, podemos asociarlo con el descubrimiento de los rayos X, radiación de alta energía, de tipo electromagnética de alta frecuencia. A Becquerel y a los esposos Curie, con el estudio del radio y del apolonio, la radioactividad, el descubrimiento de la radioactividad. Por ejemplo, aquí tenemos el estroncio 90 y tenemos su curva de emisión. El porcentaje inicial es del 100%, imagínense una cierta cantidad de material. Aquí tenemos una cierta cantidad de material y a través del tiempo, 28 años aquí, es cuando queda la mitad del material, es decir, pasan 28 años a que se reduzca la mitad de la materia que teníamos inicialmente, y pasan 112 años a que quede solamente el 12,5% de lo que había inicialmente. Tipos de radiación. Los átomos emiten radiación tipo alfa, beta y gamma. La radiación tipo alfa son núcleos de helio, es decir, son positivas. Podríamos anotarla así: alfa 4, 2, núcleos de helio positivas. Esta radiación tiene poco poder de penetración, la detiene una hoja de papel. La radiación beta podríamos asociarla con electrones. Son capaces, también tiene bajo poder de radiación, una lámina de aluminio la detiene. La radiación beta negativa podríamos decir que es beta -2,0, escribirla así. Y la radiación gamma es de carácter electromagnética, fotones, es una radiación de alta energía, al igual que la de rayos X. Tiene frecuencia de 3 por 10 elevado a 19 Hz. Y ya aquí, para poder detener esta radiación, se necesita muros de hormigón de alto espesor. Esta es muy peligrosa. Gamma 00. Se ocupa un equipo para detectar la radiación, un equipo que se llama contador Geiger-Müller. Es un equipo para detectar el nivel de radiación atómica de los lugares. Nosotros tenemos una ecuación para calcular la desintegración de los átomos radioactivos, que sería esta: la variación de los núcleos atómicos partido por la variación de tiempo es igual a menos la constante de, esto no es longitud de onda, esto es constante de desintegración atómica, ¿ya? Que es un valor que tiene cada átomo, multiplicado por los núcleos que aún permanecen activos. Es decir, esto lo puedo expresar de otra manera como potencia,
núcleos activos es igual a núcleos iniciales por E. E es la base de los logaritmos naturales, es un número 2,71, etc. Es al igual que pi, que el número pi, que es 3,14, etc., es un número irracional, elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Nosotros despejando esta ecuación exponencial, despejando el tiempo, podemos pensar en lo siguiente: cuando la cantidad de átomos iniciales disminuye a la mitad, n0 medios, el tiempo en que tardó en ocurrir eso se le llama tiempo de vida medio, la vida media. Aquí reemplazamos n por n0 medios, aplicamos logaritmos y obtenemos que el tiempo de vida medio de cualquier átomo radioactivo se puede calcular como 0,693 partido por la constante de desintegración. Por ejemplo, el uranio 238 tarda 4,47 por 10 elevado a 9 años en desintegrarse a la mitad, y de ahí podemos calcular su constante de desintegración. El carbono 14 se usa para datación, porque el carbono 14 en su ecuación de desintegración podemos decir que ocurre una transmutación. El carbono se transforma en nitrógeno 714 y emite radiación de tipo beta, calor y un antineutrino. Observamos que sumando estos números me tiene que dar ese. 7 más menos 1 es 6, 14 más 0 es 14. Estas ecuaciones son típicas en esta materia, que también se estudian en química. Ahora, la energía que tiene este decaimiento está dada por la famosa ecuación, tal vez la más famosa ecuación en el mundo, que es la de E igual m por c al cuadrado, y c es la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, por muy pequeña que sea la masa, la velocidad de la luz, que es enorme, elevada al cuadrado, finalmente nos da una cantidad de energía enorme. Esta ecuación permitió al ser humano desarrollar la bomba atómica y comprender que la energía almacenada en los átomos es realmente enorme. Volviendo al tipo de emisiones, vamos a pensar en que X será el núcleo padre, Y será el núcleo hijo, y Q será energía. Por lo tanto, en la emisión alfa, las ecuaciones serán de este tipo: X a Z, una transmutación en otro elemento, A menos 4, Z menos 2, más emisión de partícula alfa, 4, 2, más energía. Si sumo me da S, si sumo me da S. En la emisión beta tenemos de dos tipos: beta positivo y beta negativo. Tenemos A y Z menos 1 más beta 0, 1, emisión de neutrino más calor. En esta ecuación lo que ha sucedido es que un protón se transforma en neutrón. Lo que ha sucedido es que un protón
se transformó en neutrón mediante esta ecuación. Observen el antielectrón positivo. Y tenemos la emisión de beta negativo, que será así. Más el antineutrino ahora, más calor. En la beta negativa lo que ha sucedido en este tipo de emisión es que un neutrón se ha transformado en un protón inversamente, así. Por eso ocurre este tipo de emisión beta negativo. Ahora, en la emisión gamma, que es emisión de alta energía, en el decaimiento atómico, los átomos quedan en estado excitado, quedan como radionúclido, así, que nosotros lo simbolizamos así. Eso significa que este átomo todavía no está en equilibrio, y para lograr el equilibrio emiten radiación gamma. Ahí. Se fijan, no cambian ni su número atómico ni su número másico. Cambia así, hay una transmutación y logran la estabilidad emitiendo energía de alta frecuencia. Veamos unos ejercicios de esto. Yo sé que esto ustedes ya lo saben por el estudio de la química, pero aquí estamos viendo el aspecto físico. Estos son ejercicios del texto, les sugiero que lo vean. Aquí nos preguntan qué tipo de emisión es. Y hay otra pregunta que dice, ¿se conserva la carga y la energía? Bueno, ya vimos que la estabilidad de los núcleos atómicos depende de la relación que haya entre los protones y los neutrones. Hasta Z20 más o menos la relación se conserva bastante parecida, en que los protones son más o menos iguales a los neutrones, pero después empieza a haber una diferencia entre la cantidad de protones y neutrones. Si vemos el núcleo atómico, los protones, entre medio podemos ver neutrones. Aquí hay fuerzas. Observen que estas son de cargas positivas, se deberían repeler, ¿no es verdad? ¿Por qué no ocurre eso? Y los neutrones están haciendo un efecto como de apantallamiento entre estas fuerzas. Aquí entra a tallar las fuerzas nucleares. Al interior del núcleo tenemos fuerzas nucleares. Fuerzas nucleares. Bueno, en el material complementario se hablan de las fuerzas, de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza? La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética,
la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Hideki Yukawa en 1935, un gran físico, descubrió que la atracción entre nucleones a corta distancia se realizaba por el intercambio de mesones. Entonces, aquí tenemos interacciones entre las partículas en la naturaleza. Los neutrones, protones y electrones se relacionan entre sí a nivel de quarks por medio de bosones. Es decir, la relación que hay entre ellos es a través de unas partículas mediadoras llamadas bosones. Y son los bosones W y Z. Esta es una fuerza nuclear débil que afecta solo a distancias del orden 10 a la menos 18 metros. Las emisiones electromagnéticas las partículas mediadoras aquí son los fotones. Y su alcance, ya sabemos, es infinito. Las fuerzas gravitacionales se establecen a través de partículas mediadoras llamadas gravitón. Este fue un gran descubrimiento, que se hizo en estos aceleradores de partículas, el descubrimiento del gravitón. Y la interacción fuerte atómica, acuérdense que esa era débil, la nuclear fuerte, se realiza a través de los gluones, que tienen un alcance de 10 a la menos 15 metros. Ahora, tenemos distinto tipo de reacciones nucleares. Tenemos la captura neutrónica, que es un neutrón, es capturado por nuestro átomo, así, y queda en estado excitado. Luego se estabiliza, recuerden, con emisión gamma. Esa es captura neutrónica. Tenemos otra que es fisión. Un nucleón recibe impacto de una partícula. Aquí tenemos el uranio. Aquí un neutrón impacta sobre nuestro uranio 23592, queda U 23692, pero queda excitado, y aquí para estabilizarse ocurre una transmutación, se transforma en bario. Estas series, hay algunas de estas series que hay que aprenderlas de memoria, las mismas que se estudian en química. Son 3 o 4 series que deberíamos saber. 92, criptón, ¿cierto? 36,
más 3 neutrones más calor. Esta energía se mide en mega electrón volt. Esta es una M, mega electrón volt. Observen que aquí la reacción se detonó por un neutrón que impactaba al átomo de uranio, pero en la reacción se generan 3 neutrones más. O sea, de un neutrón ahora tenemos 3, y cada uno de estos impactará a otros átomos de uranio, etcétera, ocasionando una reacción en cadena. Reacción en cadena. Ahora, la fisión es una reacción nuclear artificial, realizada por el ser humano. La reacción nuclear natural, la que se ocurre en el Sol, por ejemplo, es la fusión. No debemos confundirnos con eso. Fusión es natural. Esta reacción nuclear no ha podido ser desarrollada por el ser humano porque ocurre a altísimas temperaturas. Es imaginarse una olla a presión sometida a enormes presiones y enormes temperaturas, algo que los científicos no han podido hacer. Y en el Sol, por ejemplo, el deuterio se une con el tritio, originando un átomo más pesado. ¿Se fijan? Megaelectrón volt. En la fusión obtenemos un átomo más pesado. En cambio, en la fisión obtenemos átomos más livianos que el original. Esa es otra diferencia. Me he esforzado por hacer un resumen de esta materia. Les sugiero que lean el capítulo de su libro, de su texto, respecto de las fuerzas nucleares, y vean el material complementario, y también le he anexado una guía de trabajo.